La otra. Ya. Sigamos con los tipos de flujos sanguíneos que hay. El flujo laminar o flujo aerodinámico, que es aquel que se mantiene en equilibrio a través de un vaso sanguíneo largo y liso. Es de forma aerodinámica, o sea, manteniéndose cada capa de sangre a la misma distancia de la pared del vaso. Y la porción de la sangre más central se mantiene en el centro del vaso. Y lo contrario a esto va a ser el flujo turbulento, que como vemos en la C, es el flujo sanguíneo que transcurre en todas las direcciones del vaso y se mezcla continuamente en su interior. Siguiente, por favor. El perfil de velocidad parabólica es de durante el flujo laminar. ¿Qué quiere decir esto? Es que la velocidad del flujo en el centro es mayor que la velocidad cerca de los bordes exteriores. Como vemos un ejemplo aquí, un vaso está teñido en la parte izquierda con un colorante y uno transparente en la parte derecha. Después, un segundo después, cuando ya hay flujo, la porción del líquido adyacente a la pared del vaso apenas se ha movido. La alejada se mueve a una distancia pequeña y la central se ha desplazado mucho. Esto se conoce como el perfil parabólico de la velocidad del flujo sanguíneo. ¿Cuál es la causa de este perfil? Es que las moléculas que tocan la pared del vaso transcurren lentamente por su adherencia a la pared. La siguiente capa de moléculas se desliza sobre ella, la tercera sobre la segunda, la cuarta sobre la tercera y así, etc. Cada capa que se sitúa más hacia el centro fluye progresivamente con más rapidez. Siguiente, por favor. Compañera. Ya, el flujo de sangre turbulento en algunas situaciones. Como ya dijimos, es el flujo que transcurre en todas las direcciones del vaso y se mezcla continuamente en su interior. Cuando ocurre esto es cuando la velocidad aumenta, cuando hay una obstrucción, cuando hay un giro brusco o cuando pasa por una superficie rugosa. Forma espirales denominadas corrientes en torbellino, que aumentan mucho la fricción global en el vaso y el flujo así encuentra una resistencia mayor. Siguiente. Y aquí dice que el flujo turbulento va a ser proporcional a lo que es la velocidad, al diámetro del vaso, a la densidad de la sangre y a la viscosidad de la sangre. Es lo que se conoce como el número de Reynolds, que es una medida que da idea a la tendencia a producirse turbulencia. Esta en las porciones proximales de la aorta y en la arteria pulmonar, el número de Reynolds puede aumentar, debido a que hay condiciones para que las turbulencias se produzcan. Por ejemplo, las velocidades elevadas del flujo sanguíneo, de que hay una naturaleza pulsátil aquí, un cambio brusco en el diámetro del vaso y también va a haber un diámetro del vaso de gran calibre. Siguiente. ¿Qué es la presión sanguínea? Es aquella que mide la fuerza ejercida por la sangre contra una unidad de superficie de la pared del vaso. Y esta se mide casi siempre en lo que es milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque este manómetro de mercurio se usa como referencia desde 1846 por Poussy. ¿Ya qué nos dice esa? Que si un vaso, una pared de un vaso mide 50 milímetros de mercurio, esta es una fuerza suficiente para empujar una columna de mercurio contra la gravedad hasta una altura de 50 milímetros. Y si en cambio tenemos uno que mide 100 milímetros de mercurio, empujará la columna de mercurio hasta una altura de 100 milímetros. En ocasiones se mide esta en centímetros de agua y nos dice que si una presión es de 10 centímetros de agua, será suficiente para elevar hasta una altura de 10 centímetros. ¿Por qué? Porque una presión de 1 milímetro de mercurio es igual a 1.36 centímetros de agua y la densidad de mercurio va a ser 13.6 veces mayor que la del agua, conociendo que 1 centímetro es 10 veces mayor que 1 milímetro. Siguiente. La resistencia al flujo. ¿Qué es la resistencia? Es el impedimento al flujo sanguíneo en un vaso y no se puede medir por medios directos. ¿Cómo se calcula este de aquí? Es que a partir del flujo sanguíneo y de la diferencia de presión entre dos puntos de un vaso. Si la diferencia de presión entre los dos puntos, y o sea, conocido como gradiente de presión,
este es de 1 milímetro de mercurio y el flujo es de 1 mililitro por segundo, se dice que la resistencia es la unidad de resistencia periférica, o sea, conocido como PRU. Siguiente. La conductancia de la sangre en un vaso es la inversa a la resistencia. La conductancia es la medición del flujo a través de un vaso para una diferencia de presión dada, lo contrario a lo que sería la resistencia, que es el impedimento del flujo a través de un vaso. La conductancia se expresa en milímetros por segundo por milímetros de mercurio de presión. También se puede expresar en lo que son litros por segundo por milímetros de mercurio. O también se puede expresar en unidades de flujo sanguíneo y presión. La conductancia, entonces, se da por esta fórmula que es conductancia igual a 1 sobre resistencia, siendo el recíproco de la resistencia. Siguiente, por favor. La ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille nos dice que la causa del gran aumento de conductancia cuando aumenta el diámetro se da porque la sangre del anillo que toca la pared del vaso apenas se mueve, porque está adherida al endotelio vascular. El anillo siguiente de sangre al centro del vaso se desliza sobre el primer anillo y fluye con mayor rapidez, y así los anillos siguientes fluyen con velocidades crecientes. Como vemos en la anterior, puedes poner en la anterior, por favor. Aquí en el vaso grande, la sangre que está adherida a la pared fluye lentamente y la que está en el centro fluye rápidamente. Y en cambio, un vaso pequeño, como no va a haber un chorro central, no va a fluir rápidamente, sino solamente está adherida al endotelio. Ya, siguiente. Siguiente. Ya. Al integrar las velocidades de todos los anillos concéntricos de la sangre en movimiento y multiplicarlos por la superficie de los anillos, vamos a conocer esta ley que dice que F es la velocidad del flujo sanguíneo, igual a la diferencia de presión entre los extremos del vaso. R va a ser el radio del vaso, L la longitud del vaso y N es la viscosidad de la sangre, que nos dice que la velocidad del flujo sanguíneo es proporcional a la cuarta potencia del radio del vaso, lo que demuestra que el diámetro del vaso va a ser mucho más importante que todos estos demás factores para determinar la velocidad del flujo sanguíneo a través de un vaso. Siguiente. Importancia de la ley de la cuarta potencia. En una circulación sistémica, 2/3 de la resistencia sistémica al flujo sanguíneo va a depender de la resistencia arteriolar en las pequeñas arteriolas. Los diámetros internos de las arteriolas van a cambiar, varían desde 4 micrómetros hasta 25 micrómetros. Las paredes vasculares permiten cambios enormes de los diámetros internos, hasta en 4 veces. Y si el diámetro incrementa, el aumento de flujo va a crecer hasta 256 veces. Entonces la ley de cuarta potencia nos dice que las arteriolas responden con solo pequeños cambios del diámetro a señales nerviosas o a las señales químicas de los tejidos locales. Allí así va a ser factible que se desaparezca casi completamente el flujo sanguíneo hacia el tejido o hacia otro extremo, y va a haber un incremento del flujo. Ha habido variaciones del flujo de hasta más de 100 veces en zonas tisulares independientes. Ya, gracias. Hay preguntas, comentarios, inquietudes. Doctor, una pregunta acerca del flujo laminar. El flujo laminar quiere decir, o sea, cómo va la sangre en un vaso, ¿cierto? Si va cerca de las paredes va a ir más lento, ¿o me equivoco? O sea, el flujo laminar, bueno, ya vamos a ver más adelante. Lo que pasa es que el flujo laminar se supone que es un flujo aerodinámico. Se supone cuando tú naces, solo estás con leche materna, el terciopelo de tu vaso sanguíneo no tiene ningún obstáculo, ¿no? Y por lo tanto,
la luz de tu vaso, de tu arteria, de tu vena, no tiene ningún obstáculo y el flujo va a ser muy lineal. O sea, por ejemplo, este es el vaso sanguíneo. Entonces el flujo va a ser lineal, sin ningún obstáculo. Ahora, lo que decía la compañera es una realidad también, que acuérdense que ya aquí hablamos cuando hablamos de flujo sanguíneo, hablamos que hay una ley de Ohm que dice que el flujo es proporcional, directamente proporcional a la diferencia de presión, pero inversamente proporcional a la resistencia. Significa que este vaso sanguíneo, le va a ofrecer una resistencia. Le ofrece una resistencia. Entonces la capa que está pegada se va a encontrar con esta resistencia y no va a poder circular libremente. La que viene acá ya va a ser más fácil para él. La que viene acá será súper más fácil, de que está aquí en el centro va a ser mucho mejor. Entonces es lo que se produce el famoso, que se llama la parábola. Hace una parábola. Entonces, si tienes un vaso grande se forma esto, pero si tienes un vaso chiquito, es más complicado, porque se te va a ir pegando aquí todo. Por eso que ella está explicando cómo, en la conductancia, cómo se comporta un vaso dependiendo del diámetro. Porque eso es lo que... En cambio, el flujo turbulento, ya a estas alturas, ya pues con tanta salchipapa, y aquí ya va a encontrar usted de pronto un ateroma aquí. Entonces ya resulta que el que venía aquí, el flujo que venía aquí lineal se va a estrellar y va a ser una turbulencia. Por eso que ya Renault tenía que medir la turbulencia, porque el momento que usted ya está hipertenso, está pasando algo parecido. Porque el Renault le controla la viscosidad, la resistencia, el volumen, la densidad, todo para dar las vueltas. Le sacaba un promedio para ver cuándo era normal y cuándo era normal, porque el Renault le da creo como 200 como normal. Pero ya pasado cierto, ya va a haber problemas. Y este paciente ya va a tener hipertensión. Eso es lo que se refiere en lo que flujo laminar. Doctor, una pregunta. Cuando uno toma la presión arterial, ¿se puede apreciar el flujo turbulento? Los ruidos Kolokov. Ajá. Es una turbulencia. Pero esa turbulencia se produce porque usted lo produce. Porque usted Claro, aprieta el vaso. Pero no hay algo que indique que está ese sonido extraño de lo que uno escucha normalmente. No. Yeah. Ese ruido usted lo está haciendo. Claro. Dese cuenta lo que dijo Andrea. Hay presión arterial y hay presión sanguínea. La presión sanguínea es la presión que ejerce la sangre a lo que va pasando. Y la presión arterial es la resistencia que le ofrece el vaso al paso de la sangre. Lo que pasa es que cuando nosotros le decimos, tómele la presión, pero es un término, pero es más involucrado a las dos cosas. Entonces la resistencia le va a producir, o sea, lo que usted aprieta el mango, eso Claro, porque igual la presión del vaso también, la presión de la sangre también influye en el turbulento. A lo que usted presiona el vaso, lo cierra, encuentra una estrechez y comienza usted presión del tum. Y el momento que ya le agarró, desaparece. En eso se basa la medición de la presión arterial. Ahora también usted lo puede hacer palpatorio. Busca la arteria radial, aprieta el vaso y verá que desaparece. El momento que aparece es la máxima. Y después cambia, usted siente que cambia el tono, es la mínima. Pero ahí tiene que tener más práctica. Pero sí se hace con presión. Así que a veces no hay estetoscopio. Claro. Ustedes lo pueden hacer manual. Gracias. ¿Qué otra pregunta más? Doctor, entonces solo la presión turbulenta es patológica. Claro, pero no... Y no puede ser fisiológica. No el sentido, porque tú te pones la aorta, que hay una curva, hay una turbulencia. Hay vasos que por mismo sentido va a ser turbulencia, no necesariamente tiene que ser patológico. Entonces puede ser fisiológico. Ahí sí ya se supone que está viendo algún problema ahí. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Entonces, el flujo, cuando se vuelve turbulento, es solamente
a nivel de la obstrucción o de la curva, por así decirlo. Ya Claro, cuando se aleja de eso ya vuelve a ser laminar. Normalmente, dentro de lo normal. Pero si tiene un vaso lineal y ya hay turbulencia, ya... Mire, generalmente es como una ley prácticamente. Todo diabético se hace hipertenso. Porque el diabético a veces no sabe que está diabético y anda todo gordo, que come de todo. Cuando usted ve un gordote que de pronto se le pone flaquito, ya es diabético. ¿Por qué? Porque el momento que él ya no utiliza la insulina, nuestro cuerpo no anda con muchas cosas, sino utiliza la grasa. Entonces esos gordos comienzan a utilizar la grasa porque no utilizan la insulina, utilizan la grasa y comienzan a bajar de peso. Pero en cambio, el circular la grasa por todo nuestro cuerpo va pegando las arterias y llega el momento en que se hipertenso. Pues realmente el diabético es hipertenso. Porque las Por eso paredes... es que rápidamente se ponen súper delgados y la gente dice, Claro. el azúcar se lo está comiendo. Es que nuestro cuerpo si yo no puedo comer aquí, cojo de acá. No utiliza los carbohidratos, utiliza la grasa. Así es la cosa. Otra pregunta. Doctor, ¿podríamos decir que la resistencia es lo mismo que la presión arterial? Según el concepto que usted dio ahorita, ¿o no? No. Resistencia es el obstáculo que pone las paredes arteriales. La resistencia viene a representar a la poscarga. Al impedimento que esa es la resistencia que le hace el sistema arterial a la salida de la sangre. Por eso es que siempre una persona que es hipertensa, la hipertensión está dada siempre y cuando la diastólica esté elevada. Porque usted puede tener la sistólica elevada y no necesariamente ser hipertenso. En el momento en que la diastólica se eleva, ahí es hipertensión porque ya la arteria le está haciendo resistencia. Ya la arteria algo está haciendo ahí que no le deja avanzar la sangre correctamente. A ver, yo tuve una alumna que sabe francés y me dijo que esa ley se llama ley de Poisson. Pero aquí se escribe Ponsonby, no sé cómo se escribe. Dice que se dice Poisson. ¿Qué dice esa ley? A ver, Ángela. ¿Y qué importancia tiene? ¿Qué dice esa ley? ¿Qué importancia tiene? No la entendió. A ver, Yauri, ¿tú crees pila? Doctor, pero en simples palabras era que la resistencia depende de lo que es de la viscosidad y de la longitud del vaso. A ver, Andreita, otra pila, pero Andreita Peña. La ley de Poisson, esa. Poisson. Eso es que cuando cambia el diámetro del vaso, va a cambiar la conductancia, porque si el vaso es muy pequeño, se adhiere a las paredes, pero si es más grande, el que está en el centro fluye más rápido y se da el efecto en parábola. Excelente, Andreita. Ahora, la importancia. Es importante porque, por ejemplo, las arterias se cambian de diámetro, pero pequeños, en micras, pero como vimos anteriormente, si tú solo le cambias hasta 4 veces, fluye aún más. Cambia de 1 hasta 256 veces, creo que decía. Entonces, esto quiere decir que el flujo, si sean flujos nerviosos y cambia muy poco el diámetro, igual va a cambiar, se va a elevar mucho el flujo sanguíneo. Ejemplo. Como... Hagamos un pacientito, pues, hagámoslo con un pacientito. De que, o sea, bueno, lo de que la decía, potencia. ¿A dónde se ve que es importante eso? Cuando se da una hemorragia, podría ser. Podría ser. No, pero el ejemplo más claro, ¿se acuerda que en la clase anterior a una compañera suya le cortamos la mano cocinando? ¿Se acuerda? Una compañera suya le pusimos como ejemplo que se veía cocinando, como era camarón en la cocina, se cortó. Cuando se cortó, después se inflamó, ¿se acuerdan? Después que se inflamó, se infectó. El video dice los cuales le enseñamos cuáles eran los elementos de la inflamación. Y uno de esos elementos, ¿cuál es? La vasodilatación. Entonces, dependiendo, mire que ahí el organismo, si yo acá necesito sangre, que abre el vaso, por eso que llega harta sangre ahí, más de lo normal, porque ahí se aplica esa ley. Es importante porque cuando
le permite a usted utilizarla en el momento que usted necesita. Porque en ese momento, esa parte del cuerpo suyo necesitaba más sangre. Se abría el vaso y llegaba más sangre, por eso es que estaba colorado, caliente. Entonces él se cuenta la importancia y él saca de un lado para llevar a otro. Entonces, dependiendo del tipo de lesión, solamente a veces jugando pelota, se mira el tobillo, hinchadote, está colorado. Porque eso es importante, por eso que es importante esta ley de Poisson. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Si está claro. Pero así como también se dilata, también se puede contraer hasta un máximo. Claro, pues lo que pasa es que a veces como que le dice, yo te presto nomás, se cierra una parte para que vaya a la donde necesita. Y esa parte a veces se cierra mucho. Se está bien cerrado, pero el otro está súper abierto. Eso había leído que dependía exactamente del radio. Claro, de la Aumento necesidad de de cada radio, tejido. aumento del doblaje. Y reducción del radio, reducción del doblaje. Doctor, también le puedo decir la de Hagen, ley de Hagen. ¿Cuál es esa? Esa es la misma, la de Poisson. Es que Hagenbach también tuvo que ver en esa ley. Ah, esa no me la sabía. Ley de Hagen también le puede decir. Bueno, sigamos. Preguntas hasta aquí. ¿Sí está Doctor, claro, no? Entonces, claro, sí se escucha. ¿Sigo nomás, doctor? continúe nomás, continúe. Ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre el efecto del hematocrito y de la viscosidad de la sangre sobre la resistencia vascular y el flujo sanguíneo. Ya, otro de los factores importantes de la ley de Poisson va a ser la viscosidad de la sangre. Cuando la viscosidad de la sangre va a estar en aumento, la velocidad del flujo sanguíneo va a disminuir si es que los otros factores se mantienen normales. Ya. Ahora, ¿qué hace que la sangre sea tan viscosa? Principalmente esto se va a deber a la gran concentración de eritrocitos que van a estar en la sangre. Cada uno de estos va a ejercer un efecto de arrastre por fricción sobre las células adyacentes y contra la pared del vaso sanguíneo. Ya. Ahora el hematocrito. El hematocrito va a ser la proporción de las células que se encuentran en la sangre. Ya. Esto quiere decir que cuando a una persona le dicen que tiene un hematocrito de 40, el 40% de su sangre va a estar conformado por estas células y el resto será plasma. En un hombre el hematocrito normal va a ser de 42, mientras que en una mujer va a ser de 38, pero esto va a variar dependiendo de factores como si la persona tiene anemia, de las actividades que realiza y de la altitud a la que se encuentra viviendo. El hematocrito se va a determinar por medio de un centrifugado de la sangre en un tubo calibrado. Efectos de la presión sobre la resistencia vascular y el flujo sanguíneo tisular. La autorregulación atenúa el efecto de la presión arterial en el flujo sanguíneo tisular. Bueno, cuando existe un aumento de la presión arterial, también se va a esperar un aumento proporcional en el flujo sanguíneo. Esto se debe a que cuando aumenta la presión arterial, además de que aumenta la velocidad con la que circula la sangre dentro del vaso, también se va a dar inicio a los incrementos compensatorios en la resistencia vascular, esto en un tiempo de unos segundos y a través de los mecanismos locales de control. De manera inversa, cuando baja la presión arterial, también va a descender rápidamente la resistencia vascular en la mayoría de los tejidos y el flujo sanguíneo se va a mantener constante. En los tejidos en los que se puede controlar la resistencia vascular y que se va a poder mantener el flujo sanguíneo constante, cuando existen fluctuaciones de la presión arterial entre 70 y 175 milímetros de mercurio, se denomina autorregulación del flujo sanguíneo. De manera inversa, vamos a tener vasoconstrictores hormonales como la angiotensina 2, la noradrenalina, que van a provocar que el flujo sanguíneo descienda. Ahora, ¿qué es lo que hace que estos tejidos puedan mantener este flujo sanguíneo constante?
Esto se debe a los mecanismos autorreguladores locales de los tejidos, los cuales van a hacer los van a superar los efectos de los vasoconstrictores y van a hacer que el flujo sanguíneo se mantiene constante, haciendo que pues, se satisfagan todas sus necesidades. La relación presión-flujo en los lechos vasculares pasivos. En vasos sanguíneos aislados o en tejidos que no muestran una autorregulación, los cambios de la presión arterial van a causar efectos importantes en el flujo sanguíneo. Es así como cuando aumenta la presión arterial, también va a aumentar, como ya dije, la fuerza con la que transcurra la sangre dentro del vaso, y además de esto, los vasos se van a distender. Inversamente, el descenso en la presión arterial en vasos sanguíneos pasivos eleva la resistencia, ya que los vasos elásticos se colapsan gradualmente debido a la reducción en la presión de distensión. Cuando la presión va a caer de manera crítica, esto se le va a denominar presión de cierre crítico. Vamos a tener que la actividad simpática y la presión sanguínea van a causar alteraciones en esta relación presión-flujo pasiva. Esto quiere decir que cuando exista la inhibición de la actividad simpática, los vasos se van a dilatar, haciendo que el flujo sanguíneo pueda incrementar hasta el doble. Y por el contrario, cuando existe una actividad simpática, los vasos se van a contraer, haciendo que el flujo sanguíneo descienda hasta poder llegar a cero, inclusive cuando existe una presión arterial elevada. Van a ser pocos factores fisiológicos los que van a causar esta relación presión-flujo en la sangre. Incluso en los tejidos que en la práctica no se van a autorregular durante cambios pronunciados de la presión arterial, sí va a haber un flujo sanguíneo regulado, de acuerdo a las necesidades del tejido cuando los cambios de presión sean sostenidos. La distensibilidad vascular. Una de las principales características del sistema vascular va a ser que todos sus vasos se puedan distender. En la naturaleza distensible de las arterias va a ser que éstas se acoplen al gasto pulsátil del corazón y a superar las pulsaciones de la presión. Esto va a conseguir que el flujo se mantenga homogéneo y constante por medio de vasos sanguíneos pequeños en los tejidos. Las venas son mucho más distensibles que las arterias, van a poder almacenar de medio litro a 1 litro o más de sangre, y esto es precisamente lo que les otorga su característica de reservorio, haciendo que estas almacenen grandes cantidades de sangre para el momento en el que cualquier parte del sistema la necesite. La diferencia entre la distensibilidad de arterias y venas. Anatómicamente, las arterias van a tener una pared mucho más fuerte que las venas, y esto a su vez va a causar que las venas sean mucho más distensibles, sean 8 veces más distensibles que las arterias. Esto quiere decir que cuando aumente el flujo sanguíneo, las arterias van a poder almacenar 8 veces más sangre que las arterias. En la circulación pulmonar, las venas pulmonares van a ser similares a las venas de la circulación sistémica, pero en el caso de las arterias pulmonares, estas van a trabajar a una presión que es aproximadamente 8 veces la presión a la que trabajan las arterias sistémicas. Esto va a ocasionar que las arterias pulmonares sean 6 veces más distensibles que las arterias sistémicas. La distensibilidad vascular o capacitancia vascular. Cuando se realiza un examen de hemodinámica va a ser mucho más importante conocer la cantidad total de sangre que se puede almacenar en una proporción dada de la circulación por cada milímetro de mercurio, que conocer la distensibilidad de un vaso en particular. A esto se le va a denominar capacitancia vascular, que es igual al aumento de volumen sobre el aumento de presión. Bien. Cabe destacar que la complianza y la distensibilidad van a ser conceptos muy diferentes. Por ejemplo, un vaso muy distensible que tiene un volumen pequeño puede tener una complianza mucho menor que un vaso menos distensible que tenga un volumen grande, porque bueno, ya sabemos que complianza va a ser igual a distensibilidad por volumen. En el caso de una vena sistémica, esta va a ser 24 veces más, va a tener 24 veces más complianza, porque esta va a ser 8 veces más distensible y va a poder almacenar 3 veces más sangre que su arteria correspondiente. Gracias.
A ver, comentarios hasta el momento. ¿Pregunta yo o preguntan ustedes? ¿Pregunto yo o preguntan ustedes? Doctor, disculpe, ¿la distensibilidad es lo mismo que la elasticidad? No. O sea, ¿cómo le explico? A ver, Tibet, usted que es súper poderosa. ¿Cuál sería la diferencia para su concepto entre distensibilidad, conductancia y la compliance que está hablando el compañero? ¿Cómo lo interpreta usted? A ver, la distensibilidad lo estoy interpretando como elasticidad, o sea, como la capacidad que tiene el vaso o arteria para estirarse. Ya. Ya. La compliance. ¿Y la conductancia? La conductancia es la capacidad de que el flujo continúe o algo así, no sé. Ya se me confundieron todos los conceptos. Paula Ariana. Dígame, doctor. Conductividad y complaint. Conductancia sería como que la capacidad que tiene el vaso sanguíneo para que pueda fluir la sangre, que no le va como que, no sé, sería, sí, eso es la capacidad que tiene el vaso sanguíneo para que pueda fluir la sangre. En el caso de la ¿cómo es? Compliancia. La compliancia vascular sí no la entendí. Y el otro término que me preguntó, disculpe. Distensibilidad. Siento que, o sea, ahí sería la capacidad que tiene el vaso sanguíneo para aumentar su diámetro, para que pueda fluir la sangre. María Alejandra. Dígame, doctor, ¿cuáles eran las palabras? ¿Cuáles eran las palabras distensibilidad? Complaints, distensibilidad y conductancia. Y eso que no le pregunto resistencia. A ver, las tres nada más. Ya, complaints habíamos dicho que era la capacidad de distenderse que tenía el vaso sanguíneo. Ya, distensibilidad, como dicen mis compañeras, es como que lo que le permite acomodarse, o sea, poder superar lo que son las presiones. O sea, la capacidad de eso del vaso sanguíneo, y la conductancia es en sí la cantidad del flujo sanguíneo que puede pasar en un vaso, pero depende de la presión. Eso a ver, María Azul. Buenos días, dígame, doctor. Lo mismo, su concepto de complaints, conductancia y distensibilidad. ¿Cómo la interpreta? Por conductancia yo no entiendo que es la medición del flujo sanguíneo para poder medir, o sea, para dar la diferencia en una presión. No le escucho. ¿Me escucha? No, muy bajo. ¿Cómo está estándose enamorado? ¿Aquí? ¿Así? Ahí sí. Ya, por conductancia yo no entiendo que es la medición del flujo que va a ser a través de un vaso para dar una presión. La complaints no la entendí, se me hizo muy complicado. Me hice pelotas entendiéndola. Y la distancia es como que la distensión del vaso o para poderse ampliar o encogerse. A ver, otra chica, Heidi. Yo entendí que la complancia es la cantidad de la sangre que se puede almacenar en una porción de la circulación por cada milímetro de mercurio, sería cuando aumenta la presión. La distensibilidad, en cambio, sería el incremento fraccionario del volumen por cada milímetro de mercurio cuando aumenta la presión. Y la otra era ¿cuál es la otra? La conductancia.
La conductancia es la capacidad que tiene la sangre la capacidad que tiene el vaso para que fluya la sangre. A ver, vamos con los hombres. Jorge Pivaque. Jorge Pivaque, golpea 3 veces si estás en clase. Dígame, doctor. Dígame. Lo mismo, conductancia, compliance y conductividad. La distensibilidad es la capacidad del vaso sanguíneo para adaptarse al paso del flujo. Por ejemplo, que en las venas hay una mayor presión, se van a distender y ahí van a haber problemas en las valvulares. La compliance era como era en el corazón, la capacidad que tenía para distenderse, y la conductancia, la capacidad que tiene el vaso para permitir el paso de flujo de sangre. Henry Córdoba, otro varón. A ver, Joel. Compliancia sería, o sea, es lo mismo que distensibilidad, pero ya tiene que intervenir el volumen. O sea, es lo que dijo la compañera, que es la capacidad que tiene la sangre, o sea, es la capacidad de sangre que puede almacenarse en una porción de la circulación. Eso debido a la distensibilidad por el volumen que vamos a tener en este cierto punto. Ya de ahí tenemos la distensibilidad, que esa es la capacidad que tiene el vaso para aumentar por ejemplo, para aumentar su pared y para que pueda fluir la sangre. Y ya, pues, conductancia es la capacidad misma que tiene el vaso para la fluidez de la sangre. Elías Guevara. Ya, buen día, doctor. Bueno, yo entendí primero como por conductancia que va a ser esa medición del volumen sanguíneo, ¿ya? En cuanto a la distensibilidad, entendí que eso iba a ser como la capacidad que tienen los vasos sanguíneos para contraerse o distenderse dependiendo del volumen o de la presión que se ejerza. Y por complianza, yo había entendido que eso en cambio hacía referencia a las paredes del vaso sanguíneo dependiendo también de su capacidad de distensibilidad. Un poquito más y sacabas 10. Faltó otro. A ver, Alex. Alex Bravo. Sí, doctor. Yo entendí que, o sea, lo que entiendo, no sé. Distensibilidad es la capacidad que tiene el órgano para poderse expandir y que no se rompa, por así decirlo, debido a la expresión. La complianza, lo mismo, expandirse, o sea, distenderse. Y lo de la conductibilidad, la capacidad para que fluya la sangre en este caso. Ahora sí, a ver, Andrea Pupiales, explíquele cómo está la interpretación. ¿Qué es conductancia, qué es distensibilidad y qué es compliance? ¿Sí me escuchó, Andrea? Sí, doctor, aquí estoy. Bueno, la distensibilidad va a ser más como el volumen que puede estar dentro de un vaso, ¿ya? Pero en cambio, la capacitancia, bueno, yo le entendí que esta va a depender en cambio del volumen y de la distensibilidad, no solo del volumen, ¿ya? Pero usted me habló que la distensibilidad es el volumen, me dice. No. Yo dije que la distensibilidad va a depender del volumen sanguíneo. ¿Ya? En cambio, en el caso de la capacitancia, esta sí va a depender del volumen y de la distensibilidad. ¿Y la conductancia? Eso sí va a ser lo que dijeron mis compañeros, que va a ser la capacidad del vaso de adaptarse al flujo sanguíneo. Entonces, la conductancia es la capacidad que tiene el vaso de adaptarse, pero a las necesidades del tejido. Por eso que hablaban de la ley de Poisson, que decían que si necesita sangre, bueno, se abre el vaso y llega más. Y se necesitan, o sea, cómo conduce según las necesidades. Por eso se llama conductancia. Cómo se va a comportar el vaso sanguíneo dependiendo de las necesidades.
Entonces hablaban la ley de la cuarta potencia, porque si viene un diámetro, aunque aparentemente aumenta 2 o 3 centímetros, pero el volumen que llega es proporcional a la potencia, a la cuarta potencia. La distensidad es la capacidad que tiene de distenderse, no tanto como elasticidad, porque mire, Ivette, le pongo un ejemplo. Cuando una persona tiene mucho tiempo con como la vena varicosa, mucho tiempo con un volumen dado, la vena como que se adapta y se hace grande. O sea, la elasticidad es la capacidad que tiene una cosa de expandirse y regresarse al estado original. En cambio, la distensibilidad no se regresa al estado original. Puede ser que tanto tiempo te dice que ya se adapte y se haga así, por eso que hay veces que la persona tiene una vena tortuosa, porque tanto volumen viene que ya se adapta y se distiende. Entonces la distensibilidad es la capacidad que tiene de ampliarse según el volumen que le llega. En cambio, la compliance es esa distensibilidad por un volumen determinado, porque tampoco se puede, tampoco puede ser la capacidad que tiene de almacenar. La compliance sería como la cantidad de almacenaje que tiene. Por eso que decían que la compliance es 24 veces más la vena que la arteria, porque la arteria, la vena se extiende 3 veces más que la arteria. Se distiende, pero puede almacenar 8 veces más. Por eso es que tiene 24 veces la capacidad de la vena que la arteria. Porque una cosa es la distensibilidad y otra cosa es la compliance. La distensibilidad es la capacidad de distenderse con un volumen y la compliance es la capacidad de almacenar cierta cantidad de volumen. Esa es la diferencia entre la una, la otra, la otra. Doctor, ¿y no podría ser que también la distensibilidad solo se da en arterias? O sea, también se da, no, en arteria se da, lo que pasa es que la diferencia es que en la vena es más que la arteria. La arteria tiene su límite. En cambio, la vena puede, como dice, se puede extender 8 veces más que la arteria. Tiene más capacidad de distensión. Entonces, si tú unes la distensibilidad a la capacidad de almacenaje, entonces te da la compliance, la cantidad de sangre que se puede llegar, que puede mantener o que puede almacenar un vaso. O sea, doctor, compliance sería lo máximo, la capacidad máxima que puede tener. Exacto, volumen máximo. Distensibilidad. Se serían los dos. Además, el volumen que almacena. Porque yo había... Posteriormente tienen que tener el concepto claro para saber, porque más adelante vamos a usar estos temas de la compliance, distensibilidad, y ustedes si no lo tienen claro se les va a complicar. O sea, ahorita tienen que tenerlo ya bien claro. La distensibilidad es lo que usted puede, ¿qué digo yo? Distenderse. Pero en cambio, la compliance de su distensión, el volumen máximo que puede tener, sabiendo usted hasta cuánto puede distenderse. Bueno, entonces sigamos. Yo le decía, doctor, porque yo había leído en un libro, creo que era en el Anatomía y Fisiología, que decía que habían 2 tipos de distensibilidad, la capacitativa y la oscilatoria. Entonces ahí mencionaba que solo se daba en arterias y que la capacitativa era en las grandes y la oscilatoria que era en las pequeñas y en las periféricas arterioles. Por eso le preguntaba. No, es que las venas también se distienden. Acuérdate que las venas son un reservorio. Tiene una capacidad de distenderse y amarse y tener una buena compliance con relación a la arteria. Eso ya lo vamos a ver más adelante cuando ya hablemos venas, vas a ver cómo comienzan a hablar sobre eso. Bueno, sigamos. A continuación les voy a hablar acerca de las pulsaciones de la presión arterial. Hay que tener en cuenta de que cada latido cardíaco va a impulsar una oleada de sangre que llega a las arterias. Esto se va a dar gracias a la distensibilidad del sistema arterial. Si no fuera por esta distensibilidad del sistema arterial, toda esa sangre nueva tendría que fluir a través de los vasos sanguíneos periféricos de manera instantánea y no se produciría el flujo durante la diástole. Sin embargo, la compliance del árbol arterial reduce las pulsaciones de la presión hasta que prácticamente desaparecen al momento de que la sangre alcance a los capilares. Por lo que el flujo sanguíneo tisular es principalmente continuo con un carácter poco pulsátil, gracias a esa amortiguación
se va a dar la distensibilidad. En la imagen que se muestra, se va a mostrar las pulsaciones de la presión en la raíz de la aorta, donde la presión sistólica va a ser de 120 milímetros por mercurio y la presión diastólica va a ser de 80 milímetros por mercurio. La diferencia entre estas dos presiones va a ser de 40 milímetros por mercurio. Y esta diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica se va a llamar como presión de pulso. Siguiente diapositiva. Existen factores importantes que afectan a la presión de pulso, los cuales van a ser el volumen sistólico del corazón, la compliance o distensibilidad total del volumen del árbol arterial. Incluso hay un tercer factor que es menos importante, que es la característica de la eyección del corazón durante la sístole. Es decir, que a mayor volumen sistólico, más cantidad de sangre deberá acomodarse en el árbol arterial con cada latido cardíaco. Y por lo tanto mayor será el aumento y el descenso de la presión durante la diástole y la sístole. Por el contrario, cuanto menor sea la complianza del sistema arterial, ya sea por la arteriosclerosis, mayor será el aumento de la presión para un volumen sistólico, dado que se bombea hacia las arterias. En conclusión, sería que si las paredes de las arterias se endurecen, se va a requerir de más fuerza para la presión, para un volumen sistólico, y como consecuencia el pulso y la presión estarán aumentados. Esto se va a dar en la presión de los ancianos, que aumenta hasta el doble de lo normal, porque las arterias se han endurecido con la arteriosclerosis y son relativamente poco distensibles. En efecto, la presión de pulso está determinada por la relación entre el gasto cardíaco y la complianza del árbol arterial. Cualquier situación de la circulación que afecta a uno de estos dos factores también va a afectar a la presión de pulso. Es decir, que la presión de pulso va a ser igual al volumen del gasto cardíaco sobre la complianza arterial. Siguiente diapositiva. En cuanto a los perfiles anormales de la presión de pulso, vamos a encontrar tres importantes, las cuales va a ser la estenosis aórtica, el conducto arterioso permeable y la insuficiencia aórtica. En personas con la estenosis valvular aórtica, el diámetro de apertura de esta válvula va a estar significativamente reducido y la presión de pulso aórtica va a disminuir también significativamente porque va a disminuir el flujo sanguíneo que sale por la válvula estenótica. En cambio, en las personas con el conducto arterioso permeable, la mitad o incluso más de la sangre que bombea el ventrículo izquierdo va hacia la aorta, en el cual va a fluir inmediatamente hacia atrás, a través del conducto que va a ser abierto hacia la arteria pulmonar, incluso hacia los vasos sanguíneos pulmonares, con lo que se va a producir un gran descenso de la presión diastólica antes de dar paso al siguiente latido cardíaco. E incluso en el caso de la insuficiencia aórtica, esta válvula va a estar ausente o no se cierra por completo, por lo que después de cada latido de sangre que se va a bombear hacia la aorta va a fluir inmediatamente hacia atrás, es decir, hacia el ventrículo izquierdo. En consecuencia, la presión aórtica va a caer hasta cero entre los latidos y además no se produce la escotadura del perfil del pulso aórtico, porque no hay ninguna válvula aórtica que se pueda cerrar. Siguiente diapositiva. Con respecto a la transmisión de los pulsos de presión hacia las arterias periféricas, cuando el corazón expulsa la sangre hacia la aorta durante la sístole, primero se distiende solo la porción proximal de la aorta, la parte que está más cerca del ventrículo izquierdo, porque la inercia de esta sangre impide el movimiento brusco de la sangre hacia la periferia. Sin embargo, el aumento de la presión de la aorta proximal va a superar rápidamente esta inercia y el frente de onda de distensión se va a extender a lo largo de la aorta. Este fenómeno se va a conocer como transmisión del pulso de presión en las arterias. La velocidad de transmisión del pulso de la presión en la aorta normal va a ser de 3 a 5 metros por segundo. Y mientras más alejada sea la arteria, más rápida es la velocidad. Por ejemplo, en las ramas arteriales grandes va a tener una velocidad de 7 a 10 metros por segundo. En cambio, en las pequeñas arterias va a ser de 15 a 35 metros por segundo. En general, sería que cuanto mayor sea la complianza de cada segmento vascular, más lenta será la velocidad, lo que va a explicar la transmisión lenta en la aorta y mucho más rápida en las arterias distales pequeñas. Van a ser mucho menos distensibles. En cuanto a la aorta, la velocidad de transmisión del pulso de la presión va a ser 15 veces mayor
o incluso más a la del flujo sanguíneo. Siguiente. A continuación son los pulsos de presión, se van a amortiguar en las arterias más pequeñas, arteriolas y capilares. La intensidad de las pulsaciones va siendo progresivamente menor en las arterias más pequeñas, incluso van a ser más en los capilares. De hecho, solo se puede observar pulsaciones en los capilares cuando la pulsación aórtica es muy grande o cuando las arteriolas están muy dilatadas. Esta disminución progresiva de las pulsaciones en la periferia es lo que se conoce como amortiguación de los pulsos de presión. El origen de esta amortiguación es doble, es decir, que va a depender de la resistencia del movimiento de la sangre en los vasos. Es decir, que la resistencia amortigua la pulsación, porque debe haber una pequeña cantidad del flujo sanguíneo anterógrado en el frente de la onda de pulso, para distender el siguiente segmento del vaso. Otro factor va a ser la compliancia de estos. La compliancia va a amortiguar las pulsaciones porque cuanto más distendible sea el vaso, mayor cantidad de sangre se necesita en el frente de onda de pulso para provocar el aumento de la presión. Por lo tanto, el grado de amortiguación es casi directamente proporcional al producto de resistencia por compliancia. Gracias. Comentarios. Aquí hay una cosa que nos faltó, Andrea Pupiales. No se habló sobre la compliance diferida. Andrea Pupiales. Sí, doctor, sí lo escucho, pero eso no me dijeron que me tocaba a mí. ¿Y si le toca en el examen? Yo sí le... Esa de la compliance diferida es importante que lo sepan. Más que todo ustedes ahora, porque ustedes no viven si no están con el celular en la mano. Entonces hay veces que uno le dice al estudiante o al interno, oye, pásamele 2 litros de líquido a este paciente, pero pásamele cada 8 horas. Y va y le coloca la solución salina y lo llama en ese momento, le llegó un mensaje de un amiguito y se pone a chatear. Chatea y chatea. Y cuando se da cuenta se pasó rapidísimo todo ese litro de líquido. Imagínense que la cantidad de volumen que entre en 1 minuto, 2 minutos o 5 minutos, ¿qué va a pasar? Porque ya tienen claro que la compliance es el volumen que almacena. Ya miren cómo va llegando la cosa. Entonces, la compliance de ese vaso, al meterle 2 litros de líquido, ¿cómo va a estar aumentado? Va a llenarse. Entonces, probablemente ese paciente en ese momento se le va a subir la presión, porque aumenta volumen. Pero por suerte, nuestro cuerpo se comienza, la compliance comienza la vena a distenderse y a almacenar. Y comienza a bajar el volumen y después de un tiempo se puso normal. Por eso que se llama relajación de estrés, también se lo llama, como que el vaso se normaliza. Porque existe lo que se llama como compliance diferida, la capacidad de almacenar volumen determinado en ciertos minutos, cierto tiempo. Entonces esa es la compliance diferida, ¿no? Que puede experimentarse en cierto momento un alza de la presión, pero después se va adaptando y se normaliza todo, porque su compliance permite almacenar un volumen que está extra. En cuanto a la pulsación de la presión arterial, a ver, otro estudiante que no haya hablado. A ver, Marisa Pérez. Sí, dígame, doctor. ¿Qué entendió usted como la presión del pulso? Era la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Ya, ahorita ya no es. Era. Ese es. Ya. ¿Cuál es el valor normal? 40 milímetros de mercurio. A ver, Melanie Quinto. Melanie, golpeé 3 veces y está en clase. Ahí sí. Dígame, buenos días. A ver, ya, buenos días, Melanie. ¿Está de acuerdo con lo que dijo su compañera? No sé, me aprendí el concepto que dice Gaito. ¿Cuál es el concepto? Preguntó de las pulsaciones de la presión arterial, ¿verdad? No, ¿qué es la presión del pulso?
Ah, no, ese yo lo tengo, o sea, en mi concepto. A ver, Yo pensé, había escuchado mal. ¿qué es la presión del pulso? ¿Qué es la presión? Bueno, es similar a lo que dijo la compañera, o igual, es la diferencia de presión en la presión diastólica y sistólica. ¿Y cuáles O son sea, los- un índice de la distensibilidad arterial, ya, en pocas palabras. Ya, en pocas palabras, ¿cuáles son los factores que la rigen? Los factores. Sí. El volumen sistólico del corazón es uno. ¿Ya? Y la complianza. ¿Y qué es la confianza? Distensibilidad total que va a haber en el árbol arterial. ¿Qué es? ¿La distensibilidad o la confianza? No, la complianza. ¿Qué es la confianza? Es el volumen que se puede almacenar. Es el volumen que se puede almacenar, si ya vi en mis apuntes. Ah, Dios. Por eso que tienen que tener los conceptos claros porque más adelante van a gustar esos términos y si no lo tienen claro, entonces el pulso, la presión del pulso está dada por volumen sistólico, lo que el corazón manda en la sístole, y la capacidad del arco arterial para almacenar. Entonces ya resulta que yo ya tengo 80 años y tengo 160, 80 de presión. ¿Está bien o está normal? Brian Macías. Se considera que está un poco, es más normal porque, como dijo la compañera, a esa altura a su edad, las paredes arteriales van a estar más rígidas, o sea, fisiológicamente ya van a funcionar de esa manera. Y muchas veces se puede confundir que puede decirse que hay una presión arterial elevada en personas de avanzada edad. Correcto. ¿Y cuándo diría que tú estás elevada la presión? ¿Cuando está elevada la mínima o la máxima? Se mide en la sistólica. En la sistólica, a partir de eso. Acabas de decir tú que el volumen sistólico es la fuerza que tiene el ventrículo para mandarla. El que te hace la resistencia es la aorta. Cuando la diastólica está elevada, ahí hay hipertensión. Así yo tenga 120, pero si tengo 120, 90, ya estoy hipertenso. Porque la que manda la hipertensión es la diastólica. La diastólica te está diciendo que hay algo que no deja salir por ahí. Alguien le está poniendo resistencia a la salida. Entonces yo puedo tener 80 años, puedo tener 160, 80. O sea que 80 la mínima está normal. En el momento que tengo 180, 90, ahí ya estoy hipertenso. Porque la mínima es la que dicen, ¿no? la que manda en este caso. Entonces, Doctor, ajá. disculpe por interrumpir. Tengo una duda. Independientemente de donde uno tome la presión arterial, ya sea puede ser en la arteria radial, en la arteria braquial o en la poplitea, o sea, yo digo, es la misma presión, me tiene que salir en cualquier parte, ¿verdad? Negativo es último. ¿Verdad? No, porque, o sea, no tiene Siempre el brazo comando tiene unos 10 milímetros más. El brazo comando, por ejemplo, usted es derecha. La derecha va a tener 10 más que la izquierda. Siempre el brazo comando tiene 10 más. Y en la pierna ni se diga, porque ese es un error que tienen mucha gente. Ya vamos más adelante a ver la importancia que tiene tomar presión en la pierna y anotar que es tomar la presión en la pierna. Porque si no, usted lo va a hacer hipertensa una persona cuando en realidad no es hipertensa. ¿Y cuál sería el correcto? O sea, tendríamos que tomarla en sí en el brazo. Ay, se me fue la palabra que usted dijo. Comando. El brazo comando. O sea, por eso te pregunto, ¿usted qué derecho o izquierdo? Yo soy derecho, doctor. Usted ya sabe que le va a salir 10 más de lo normal. O sea, puede ser que le salga normal, pero que le salga 10 más, tampoco ya lo va a hacer hipertenso. Generalmente el brazo comando tiene un poquito más que el que no es comando. Sí, es que yo le preguntaba al doctor porque una vez a mí me pusieron a tomar la presión y me decía, un compañero me decía, pero pregúntale que si es diestro o es zurdo porque eso tiene, y yo le digo, sí, pero, o sea, no es que sea demasiada la diferencia, como usted dice, pero sí hay que tenerlo en cuenta cuando se toma lo que es la presión arterial. Ajá. Ya, ¿qué más hemos visto ahorita? Ya vimos la transmisión del pulso, ¿no? ¿O no? ¿Qué nos toca ver ahorita? Venas y funciones.
Ah, ya, pero aquí ya vimos cómo la importancia que tiene la transmisión del pulso a medida que va avanzando. Cómo el pulso va haciendo una especie de amortiguamiento a la sangre, cosa que a medida que va avanzando va disminuyendo y puede usted mantener, porque dése cuenta, si su presión fuera, la importancia tiene, que si no hubiera esta presión del pulso, cada vez que chequeteaba la sangre, zoom, zoom, pero en cambio este como que la amortigua y a medida que va avanzando permite que se irrigue todo nuestro cuerpo. Es importante también eso. Y aquí en este tema no hablábamos sobre la presión arterial, no había que hablar sobre eso. Eso creo que era práctica. Ay, Ese no. tema es al final casi, doctor. Bueno, sigamos, pues entonces ya. Sigamos, porque ahí había que hablar sobre la presión arterial. Bueno, sigamos, no sé lo que hayan preparado. Necesito que me den el host para proyectar. A ver, atiéndalo a Jorge Galecio. Ajá, sí, a Jorge. Okay. Andrea, ¿no? ¿Me puedes pasar me puedes dar el host para poder proyectar? Creo que yo no puedo hacer eso, eso lo tiene que hacer el doctor. Usted ya devolvió, Andrea, usted ya devolvió el hot. ¿A quién lo pongo? A mí, a Jorge Galecio. Jorge Galecio. Doctor, en ese capítulo antes de venas y funciones sí dice métodos clínicos para medir las presiones sistólica y diastólica, pero en el sílabus, en el de los temas de las expo, no está. No, porque lo que pasa es que eso es práctica. Y no vamos a hacer el problema. Y eso es importante. Tomar la presión es importante. Yo tengo una pregunta sobre lo de la presión. Yo he visto que hay veces que cuando toman la presión hay una variante que primero toman el pulso antes de tomar la presión ya con el tensiómetro. ¿Eso para qué es? No es el pulso, ahí busca uno la arteria. Uno busca la arteria y una vez que lo ubica la arteria, ahí pone el estetoscopio. Sí, pero he visto que lo toman en la arteria radial. Pero esa es la presión palpatoria. Pero sí se hace eso, pues yo lo hago siempre. Pero ya, pues ya con los tiempos, con el tiempo no le coge golpe, porque así facilito, es tan fácil. De que usted pone el tensiómetro en el brazo y usted palpa la arteria radial, la palpa, la tiene y le escucha, siente el latido que le suena su dedo y comienza a apretar el manguito del tensiómetro. Cuando desaparece, la aumenta a 30 milímetros más y después comienza a bajar despacito. Y va bajando, ¡pum! Aparece. Esa es la sistólica. Y sigue bajando, y después usted siente un cambio en el tono, como que se hace más débil. Esa es la mínima. Esa se llama presión arterial palpatoria. Bueno, eso hay que tener un poquito de experiencia. En cambio, en la ocultatoria, usted busca la arteria, la palpa y ve dónde está y ahí pone el estetoscopio. Y viene el tensiómetro, lo eleva hasta que desaparece el sonido, lo eleva 30 más. Y ya después lo comienza a bajar poco a poco. Una vez que escucha el sonido, esta es la sistólica. Después siente el cambio, la diastólica. Así se hace.
Ya ahora, ya creo que ya te puse, Galecio. Ya comparto. Ahí se pueden ver, ¿verdad? Ahí está. Sí, sí se ve. Ya. Bien, buenos días, doctor, compañeros. Nosotros somos el grupo número 6, está integrado por Jorge Pivaque, Paula Moreira, Jorge Galecio y Joel Calvo, quien les habla. El tema que vamos a hablar es venas y sus funciones. Continúa. Bien, inicialmente se conocía que las venas tenían una única función, la cual era una vía de paso para el flujo de la sangre hacia el corazón. Sin embargo, se han descubierto y se han demostrado que tiene otras funciones que son importantes para la circulación. Aquí vamos a tener que son capaces de disminuir y aumentar su tamaño, almacenan sangre en pequeñas o grandes cantidades y mantienen la sangre disponible para cuando lo necesite el resto de la circulación. Todo esto va a tener que ver con, bueno, unas leyes que debí mencionarlas, pero bueno, ya. Las venas periféricas también van a tener un aporte importante, las cuales es impulsar la sangre hacia el corazón por medio de la bomba venosa. Y todo esto, pues como ya hemos venido estudiando en clases anteriores, pues va a regular al gasto cardíaco, por lo que es el retorno venoso, ya que estos serán directamente proporcionales. Puedes continuar. Ya, para entender las diferentes funciones que van a tener las venas, es necesario conocer la presión que va a haber en su interior y asimismo conocer los factores que van a determinar esta presión. Ya, ¿puedes continuar? Ya, ahora sí. Dentro de las presiones venosas vamos a encontrar dos, la gran presión venosa central y la presión venosa periférica. A la presión venosa central también se la denomina presión en la aurícula derecha debido a que va a ser en este sitio en donde se va a almacenar toda la sangre del organismo. Ya, continúa. Como les decía, pues toda la sangre de todas las venas sistémicas va a llegar hacia la aurícula derecha del corazón, por lo cual se lo conoce como presión venosa central. Esta, a su vez, va a estar regulada por el equilibrio entre dos factores. El primero es la tendencia de la sangre a fluir de las venas periféricas hacia la aurícula derecha, por como ya lo decía, a través de la bomba venosa y todo esto denominado retorno venoso. Y el otro, pues, es la capacidad que tiene el corazón de bombear la sangre hacia el exterior de la aurícula y del ventrículo derecho hacia los pulmones. Continúa. Bien. La presión y la contracción del corazón o la fuerza de contracción que va a tener el corazón van a ser inversamente proporcionales. Es decir, que el corazón, cuando el corazón derecho bombea con fuerza, la presión de la aurícula derecha disminuye. Mientras que cuando la contracción es débil o el bombeo del corazón es débil, la presión de la aurícula derecha va a aumentar. Cualquier efecto que cause este rápido retorno venoso va a aumentar la presión. Continúa. Ya. Los factores que me van a aumentar este retorno venoso van a ser el aumento del volumen de sangre, asimismo va a ser la dilatación de los grandes vasos para el incremento de las presiones venosas periféricas y asimismo también va a ser la disminución de la resistencia periférica, lo que permite que el flujo de la sangre entre las venas y las arterias sea mucho más rápido. Esto van a ser los factores que me aumenten un retorno venoso, pero a su vez van a ser los mismos que cuando se encuentran regulados me regulen lo que es la presión en la aurícula derecha. Y por ende, como ya les dije anteriormente, me va a regular el gasto cardíaco. ¿Continúo? Ya, ahora vamos a ver acerca de las variantes de la presión. La presión normal de la aurícula derecha se encuentra en 0 milímetros de mercurio. Esta es la presión atmosférica en todo el organismo. La presión elevada en la aurícula derecha se encuentra entre 20 y 30 milímetros de mercurio. Esto puede ser causado por una insuficiencia grave o después de una transfusión masiva de sangre. Y de menos 3 a menos 5 milímetros de mercurio, la presión de la aurícula derecha se encuentra disminuida. Esto puede darse por un bombeo vigoroso del corazón
o descenso del flujo sanguíneo luego de una hemorragia grave. Continúa. Bien. Y asimismo, las grandes venas pues van a tener poca resistencia a lo que es el flujo sanguíneo cuando estas se encuentran distendidas. Ya, esto vamos a hablar de la resistencia venosa y la presión venosa periférica. La mayoría de las venas que vamos a encontrar que van a ser, o los grandes vasos que van a llegar hacia el corazón, no van a tener como que un punto de resistencia, pero sí al momento de que estos entran al tórax se encuentran comprimidos en muchos puntos por los tejidos circundantes, como tal es el caso de los brazos, que vamos a encontrar puntos de compresión en lo que son las angulaciones bruscas sobre la primera costilla, en el cuello, que desciende tanto y la presión atmosférica que hay en el exterior del cuello, que provoca su colapso, y en el abdomen, que se encuentra comprimida por órganos y la presión intraabdominal. Sí, es importante saber que estas grandes venas van a ofrecer la misma resistencia al flujo sanguíneo, razón por la cual a esta presión de las venas pequeñas más periféricas de una persona en decúbito es entre 4 a 5 milímetros de mercurio más que la presión de la aurícula derecha. Continúa. Bueno, ahí en imagen podemos ver, ahí están los puntos que ya les hablaba, que es tanto en el brazo, en el cuello y en el abdomen. Es donde se va a presentar la resistencia periférica y eso. Gracias. Bueno, continuando con el tema, vamos a tener el efecto de la presión elevada en la aurícula derecha sobre la presión venosa periférica. Cuando aumenta la presión en la aurícula derecha, que normalmente es una presión de 0 milímetros de mercurio, la sangre comienza a volver a las venas grandes, por lo que estas mismas, o sea, las grandes venas, van a aumentar de tamaño. Entonces, como la presión en la aurícula derecha sigue aumentando, se produce el aumento correspondiente de la presión venosa periférica en las extremidades y en todo el cuerpo. Incluso los puntos de colapso, de los cuales ya hablaron, se abren cuando la presión en la aurícula derecha comienzan a aumentar por encima de más 4 y 6 milímetros de mercurio. Como el corazón, ya, ahí sí. Como el corazón debe estar muy debilitado para que la presión en la aurícula derecha aumente, hasta 4 o 6 milímetros de mercurio suele encontrarse una presión venosa periférica que no está elevada, incluso en etapas iniciales de la insuficiencia cardíaca. Siguiente. Ya. Aquí el efecto de la presión intraabdominal sobre las presiones venosas de las piernas. La presión de la cavidad abdominal de una persona que está de decúbito normalmente alcanza a 6 milímetros de mercurio, pero también puede llegar de 15 a 30 milímetros de mercurio. Esto de aquí se va a deber, por ejemplo, en el embarazo, en grandes tumores, en el abdomen, la obesidad y también en una citis, que es el exceso de líquido en el nivel abdominal. Entonces, cuando la presión abdominal aumenta, la presión de las venas de las piernas también debe aumentar por encima de la presión abdominal, antes que las venas abdominales se abran y permitan el paso de la sangre desde las piernas al corazón. Entonces, es decir, si la presión intraabdominal es de más 20 milímetros de mercurio, la presión más baja posible en las venas femorales también es de más 20 milímetros de mercurio. Entonces, esto de aquí va a pasar que si en la presión de las venas abdominales va a tener que ser menor al de las venas femorales. Entonces, va a tener que, si va a haber una presión como va a ser en el embarazo,
las venas de las piernas van a tener que distenderse más y aumentar de presión. Y como las paredes de las venas son distendibles, pero las válvulas no lo son, van a producirse las venas varicosas, por ejemplo, en las embarazadas. Siguiente. Ya, el efecto de la presión gravitacional sobre la presión venosa. Nosotros tenemos que la presión en la superficie del agua es igual a la presión atmosférica, pero aumenta 1 milímetro de mercurio por cada 13,6 milímetros de distancia hacia abajo de la superficie. Esto de aquí se debe por la presión del peso del agua, y esto de aquí se conoce como la presión gravitacional o hidrostática. Cuando una persona está en bipedestación, la presión de la aurícula derecha o la presión venosa central es de 0 milímetros de mercurio. Ya. Y la presión puede, en los pies, de la vena de los pies, puede llegar hasta más 90 milímetros de mercurio. Y entonces estas presiones van a variar entre 0 y 90 a nivel de la aurícula, de 0, que es de la aurícula derecha. Entonces, a nivel de la costilla superior, vamos a tener que, por la presión que se ejerce de la vena subclavia, vamos a tener que este de aquí tiene una presión de más 6 milímetros de mercurio. Va a tener una diferencia aquí a nivel del brazo, al nivel de la mano, de una diferencia de 29 milímetros de mercurio. Por lo que en la mano vamos a tener una presión de más 35 milímetros de mercurio. En el cuello vamos a encontrar que van a estar las venas colapsadas, por lo que vamos a tener una presión de 0 milímetros de mercurio. En la cavidad craneal, como es una zona no colapsable, las venas no van a ser colapsables, y vamos a encontrar aquí una presión de menos 10 milímetros de mercurio en el seno sagital. Y esto de aquí es muy importante tener en cuenta, ya que en una cirugía a este nivel, a esta región, podría producirse una embolia gaseosa. Siguiente. Efecto del factor gravitacional sobre la presión arterial y otras presiones. El factor gravitacional también afecta a las presiones de las arterias periféricas y los capilares, además de tener otros efectos en las venas. Por ejemplo, cuando una persona en bipedestación tiene una presión arterial media de 100 milímetros de mercurio a la altura del corazón, tiene una presión arterial en los pies en torno a 190 milímetros de mercurio. Por lo tanto, cuando se afirma que la presión arterial es de 100 milímetros de mercurio, se está diciendo que está a la presión, esta presión es a nivel de la gravitacional del corazón, pero no necesariamente en otra parte del territorio arterial. Siguiente. Ya, y por último vamos a tener aquí las válvulas venosas y bomba venosa o bomba muscular, efectos sobre la presión venosa. Si nosotros no tuviéramos las válvulas en las venas, nuestra presión en los pies sería siempre, o sea, constante, de más 90 milímetros de mercurio. Pero cada vez que nosotros movemos las piernas, se tensan los músculos y se comprimen las venas y de los territorios adyacentes, por lo que empuja la sangre fuera de este territorio venoso. Pero las válvulas de las venas están distribuidas de tal forma que la dirección del flujo venoso solo puede indicarse hacia el corazón. Como podemos ver en la imagen, que las válvulas solamente permiten el flujo unidireccional, es decir, hacia el corazón. Cada vez que movemos las piernas, se tensan los músculos y se comprimen los músculos
y las venas de los territorios adyacentes, lo que empuja la sangre fuera del territorio venoso. Pero las válvulas de las venas están distribuidas de tal forma que la dirección va hacia un solo sentido. En Gaito nos decía que una persona que camina va a tener una presión en los pies de 20 milímetros de mercurio. Sí, de menos de 20 milímetros de mercurio. También nos decía que si una persona se mantuviera en una bipedestación perfecta, la bomba venosa no funcionaría porque no habría ningún movimiento muscular. Entonces, la presión venosa de las piernas aumentaría en su valor máximo, que es de 90 milímetros de mercurio, en tan solo 30 segundos. En realidad, se puede perder de 10 a 20% de volumen del sistema circulatorio en 15 a 20 minutos, estando en 15 a 20 minutos de bipedestación en inmovilidad total, como sucede cuando un soldado está en posición firme. Ya, gracias. Bueno, ya no vamos a alcanzar a complementar porque ya faltan 2 minutos para que se cierre esto, ¿no? Luis, porque creo que no la veo a Ariana, creo que no ha venido. ¿En qué quedamos el día viernes? ¿Hay o no hay clase? Dicen los comunicados que no hay clase, que es feriado a nivel nacional, descanso obligatorio. Y hay algunos compañeros que habíamos quedado para ver si ese día los que queríamos, o sea, los que alcanzábamos también, más que todo los que podíamos, si podíamos tener clase con usted siempre cuando usted pueda también, si no, no hay problema. No, o sea, por mí no hay problema, porque yo no puedo salir, estoy en la casa encerrado. Pero el problema es ustedes, pues, yo no sé si están de acuerdo, porque ustedes son... Yo digo porque yo también tengo hijos de su edad y se levantan a las 10 de la mañana, cuando están feriados. O sea, más que todo principalmente para los que puedan ese día, y tal caso de fijar una hora, no tan a petición de algunos compañeros. Temprano, por favor. A las 8. 7, si es 9 no hay problema. Si es 9 no hay problema. Dígame usted la hora y ya nos ponemos de acuerdo. Para que se coma un ceviche tranquilito y ahí nos da la clase. Nosotros, yo le confirmaré la hora, pero que no sea temprano, eso de 8, 9, por ahí más o menos. Ya, pues ustedes pónganse de acuerdo y me escriben, pues. Me llaman. Ahorita ustedes que se pónganse de acuerdo y después me avisan la hora. Doctor, una cosita. El otro martes también tenemos exposición. Oye, Luis, ¿qué dice? ¿Hay clase o no hay clase? La prueba de semana de examen nomás. Eso ya... Depende de usted. Depende de usted. Depende de usted si nos quiere dejar libre el martes o... Para estudiar. No sé, por mí no hay problema. Por mí no hay problema, si quieren, pero ya pues se quedan sin algunas partes que va a faltar. No, pues usted díganos, ese tema es demasiado importante, tienen que saberlo ahí, métalo y... O sea, por ejemplo, de presión arterial deberían de saberlo. Sí. Y si adelantamos presión para eso faltan otras antes que esa. No sé si se podría evitar eso y pasar directamente a... Vemos el de presión el martes, porque 3 temas antes que presión, creo. Claro, pues. Podría, como es más importante, verlo. Sería de ver presión arterial. Para mí la más importante es la presión arterial, porque eso del comportamiento como en el ejercicio, creo que ya saben ustedes. Hasta para uno mismo jugando deporte se da cuenta de lo que le pasa. Pero de la presión arterial sí es importante saber los mecanismos de corto plazo, cómo funciona el riñón, todas esas cosas. Doctor, ¿y el examen hasta qué tema sería? ¿Hasta el tema que veamos? Hasta el tema de entonces. Ya frecuente ya no va a haber, por lo que veo. Ya no se alcanzaría. No se alcanza. Ya, pues no sé hasta dónde lleguemos. Hasta donde llegamos este viernes. ¿Y este viernes qué tema veremos? ¿Vamos directo a presión arterial o terminamos de ver? O sea, terminamos primero de ver el tema que falta de venas. ¿Qué más veríamos? No, pues si aquí nos falta, el equilibrio de Stanley es importantísimo también. El equilibrio de Stanley para saber por qué se produce un edema. Si todos no saben cómo se produce un edema. Eso es importante, saber el equilibrio de Stanley.
Aquí como que yo le puse los temas que en verdad se necesitan, porque hay otros temas, pero yo los temas que le he puesto son los que se necesitan. Vemos lo que vemos de vena y entramos a ver equilibrio de tarde. Ahí vamos pues el viernes demos un intensivo entonces, doctor. Ya, pues. Pero así como que de paso acaban de exponer funcionará. Hagamos una cosa, así que funciona, el Zoom lo metemos por el Zoom. Y si no, ya pues habría que contratar a un Zoom. O sea, el CIU no va a funcionar por lo que es feriado. Eso no va a funcionar. O sea, por Teams podemos hacerlo. Lo intentamos. Si no funciona, lo hacemos con Zoom. Ya está. Ya, de cabeza. Doctor, entonces, el viernes para los que podamos, entonces, los que podamos asistir a la clase. Porque hay algunos no sé si puedan, si no tienen planes ese día, no sé. Mira, de querer no se puede porque todos están en su casa, así que no voy a decir que no puede. Ahora, el que quiere sí, el que quiere aprender, bueno, el que no, ya pues. Y respecto a nuestro tema, espera, es que eso también le quería preguntar porque eso ahí sí usted dijo que tendremos que ver en este caso los temas más importantes. En este caso a mi grupo le tocó la microcirculación y el sistema linfático. Eso también... También es importante. Todo lo que nos publicó el doctor es importante, ahí metámosle nomás. Avancemos hasta donde lleguemos, lo que más se pueda. Bueno, entonces nos vemos. Bueno, Luis, tú me avisas, pues, a qué hora se ha puesto de acuerdo para hacer el día viernes. Ya, doctor. Ok, pues, pórtense bien. Listo, doctor. Gracias. Listo, doctor, hasta luego.